Bienvenidos a este espacio de reflexión donde cada día nace una oración que se convierte en alabanza. Soy Adriana Arciniegas y hoy inicio esta serie que he titulado El grito silencioso de la soledad. En nuestro primer capítulo vamos a hablar de la habitación llena y el corazón vacío. Así que les doy una vez más esa bienvenida a este canal Voz que Ora, Voz que Adora. Y hoy vamos a mirar esta palabra soledad. Cuando decimos esta persona está sola, casi siempre pensamos en alguien que vive solo, o en una casa vacía, o en una persona que definitivamente no tiene compañía. Pero hoy hagámonos una pregunta que a veces puede resultar incómoda. ¿Es posible sentirse solo estando rodeado de personas? Y seguramente la respuesta para muchos de nosotros es un sí. Porque quizás compartimos la mesa con la familia todos los días, o tal vez trabajamos rodeados de compañeros, o tenemos cientos de teléfonos de contacto en nuestro teléfono celular, y aún así sentimos que nadie sabe realmente cómo nos encontramos, cómo estamos. Porque existe una soledad que no se ve desde afuera. Es una soledad silenciosa que habita en hogares llenos, en oficinas ocupadas y hasta en reuniones familiares. Así que hoy vamos a hablar de esa habitación invisible donde muchas personas viven encerradas sin que nadie lo note. Nuestro tema central de este capítulo es la soledad emocional. Y tenemos una analogía que se llama una casa llena de habitaciones ocupadas donde nadie abre la puerta. Y nuestra pregunta central es, ¿cómo puedo sentirme solo si estoy rodeado de personas? Y nuestra sanidad en todas estas preguntas está en Elías, Primera de Reyes 19. Y claro, en la palabra hay muchas más respuestas para estas preguntas. Y así que vamos a continuar con esta analogía, la analogía de la casa de las puertas cerradas. Y vamos a imaginarnos una casa grande y hermosa. Todas sus habitaciones están ocupadas. Hay personas en la cocina, otras en la sala, algunas trabajando, otras mirando la pantalla del televisor o sus celulares. Si alguien pasara desde afuera y viera todo este panorama, pensaría que es un hogar lleno de vida. Pero resulta que ocurre algo extraño en las entrañas de la casa. Cada habitación tiene la puerta cerrada. Todos viven bajo el mismo techo, pero nadie entra realmente en la vida del otro. Aunque se escuchan los pasos en los pasillos, se cruzan los saludos rápidos y se comparten horarios. Sin embargo, la pregunta, hola, ¿cómo estás?, se convirtió en un saludo común y a veces automático. Y lo más triste es que quien recibe el saludo y esa pregunta ni siquiera va a contestar, sino lo hace de una forma muy ambigua porque ha perdido confianza o no cree que de verdad quieran escuchar cómo se siente. Entonces contesta, pues mira, ahí andamos, o no me puedo quejar, o con un todo está bien, gracias a Dios. Y saben ustedes, eso sucede porque muchos ya no preguntamos ¿cómo estás?, pero de una forma sincera, con un de verdad te quiero escuchar. Y esto nos lleva a que con el tiempo, uno de los habitantes de la casa o nuestros amigos ya dejen realmente o de salir frecuentemente a encontrarse con nosotros
desde la habitación, desde su casa, y deciden hablar menos, participar menos e incluso sonreír menos. Y es así como esta desaparición ocurre poco a poco. Muchas veces nadie la nota porque se vuelve normal. Hasta que un día nos damos cuenta, y generalmente es tarde, que ese ser está emocionalmente ausente aunque físicamente siga presente. Y en nuestra realidad actual, muchos jóvenes viven así. De acuerdo a un informe que leí en la revista Bienestar Emocional y Vulnerabilidad, realizado por la Fundación Cruz Roja Española, la hiperconexión, sobre todo en estas generaciones jóvenes, está generando una situación de soledad no percibida. El impacto de la tecnología se comporta como un círculo vicioso. Las notificaciones mantienen al cerebro en hiperocupación, pero dañan la empatía, mientras que la aparente omnipresencia digital genera la ilusión de control. Desafortunadamente multiplica la ansiedad cuando la red falla. Porque los jóvenes están conectados a cientos de personas, pero siguen sintiendo que nadie los comprende. Y esto no es solamente para los jóvenes, porque desafortunadamente con mayor frecuencia los adultos mayores están sufriendo de esta soledad. Algunos porque llevan años cargando responsabilidades, preocupaciones y heridas sin encontrar un espacio seguro para expresarlas. Así que la soledad más dolorosa no siempre es la falta de compañía, es la sensación de ser invisible para los demás. Y a medida que vamos avanzando en estos capítulos de toda esta semana, vamos a ir comprendiendo que no es bueno estar solo, porque podemos generar soledad emocional, soledad social o soledad existencial. Así que apoyarnos es necesario, y hay que recordar que cuando preguntemos a alguien, ¿cómo estás?, tener la capacidad de realmente saber que vamos a escuchar con sinceridad a esa persona. Y por otra parte, cuando nos sintamos solos, recordemos que debemos ser sinceros, principalmente con nosotros mismos. Y si es el caso, buscar ayuda, porque las mentiras que también nos susurramos al oído son las que terminan haciéndonos más daño. Y es aquí donde está nuestro ejemplo a través de la palabra del Señor en Elías. Porque Elías, él mismo se habla y él mismo se miente. Y lo vamos a ver, porque este hombre de la Biblia, que también llegó a sentirse completamente solo y que era un profeta, después de una gran victoria, terminó huyendo al desierto agotado, asustado y convencido de que había sido abandonado. Entonces, ¿qué hace? Se sienta en un árbol de eneldo y le dice a Dios que él ya no podía más. Pero ¿saben aquí una cosa? Lo interesante es que Dios no comienza corrigiéndolo, sino que lo alimenta, lo deja descansar y luego sí le habla. Y entonces muchas veces cuando nos sentimos solos pensamos que nadie nos ve, pero Dios vio a Elías en medio del desierto y también te ve a ti y me ve a mí. Así que la soledad que muchas veces nos susurramos es una mentira cuando nos decimos nadie se preocupa por mí. Tenemos que entender que la tristeza que muchas veces sienten las personas que trabajan en los ministerios son soledades vocacionales que drenan todo sentido y propósito y su seguridad. Revela incluso cómo una vida de gran fe y propósito puede llevarla a un lugar donde se sientan abandonados por la misma
comunidad a la que le sirven. Un dolor que Dios no recibe con reproche, sino con un cuidado muy tierno como todo lo que hace Dios. Dios le muestra a Elías que no estaba tan solo como imaginaba, que había personas que seguían creyendo en él y sabía que había una historia que iba a continuar, que había un propósito por delante. Así que la soledad crece cuando dejamos de abrir las puertas de nuestra vida y también crece cuando dejamos de tocar las puertas de otros. Jesús dedicó gran parte de su ministerio precisamente a acercarse a quienes habían sido ignorados. Los veía, los escuchaba, los llamaba por su nombre. Y hoy Él sigue llamándonos y sigue haciéndolo hoy. Tal vez no te has dado cuenta de que la soledad no siempre se parece a una casa vacía. A veces se parece a una casa llena donde nadie se siente visto. Y hoy quiero decirte que si te identificas con esta realidad, recordarte algo, que tu vida es valiosa y que no es invisible para Dios. Él conoce tus luchas, escucha tus silencios y comprende tus lágrimas, incluso cuando nadie más las ve. Pero existe una pregunta inquietante que necesito hacer. ¿Cómo llega una persona a volverse invisible dentro de su propia familia? ¿Cómo alguien que un día era el centro de conversación termina desapareciendo emocionalmente de la vida de quienes ama? Bueno, de eso hablaremos en nuestro próximo encuentro. Nuestro capítulo 2 se titula Cuando dejamos de vernos. Por hoy me despido y solo me queda decirles que la paz de Jesús visite cada hogar, cada habitación de tu hogar. Esto es Voz que Ora, Voz que Adora, y hoy los dejo con esta oración convertida en alabanza, confiando en que se quede en tu corazón y hagamos sonreír el corazón de Dios. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hay un mundo de silencio, con personas a mi alrededor. Son días en que sonrío, pero por dentro nadie sabe realmente cómo soy. Soy un hombre solitario en medio de personas que sonríen, rotas como yo. Soy una mujer que ha llorado en medio de personas que sonríen, pero en silencio lloraron como yo, pero que realmente ninguna sabe cómo soy. Hoy he vuelto a buscarte, porque solo tú sabes las heridas que llevo dentro, los momentos de soledad que escondí. No te pido mil respuestas, solo ayúdame a recordar que a mi lado tú caminas, y te pido algo más. Abre mis ojos para ver a quienes tengo cerca. No permitas que el afán me vuelva indiferente, ni que el cansancio me impida escuchar. Enséñame a acercarme
a preguntar y acompañar. Que el amor brote sin palabras para que una puerta se abra. Cuando por fin yo empiece a hablar, que en mi hogar no vuelva el silencio. Y si todavía hay distancia, nazca el abrazo ese que nace de tu paz. Que en mi hogar no vuelva el silencio. Y si todavía hay distancia, nazca el abrazo ese que nace de tu paz. Que nace de tu paz. Que nace de tu paz. Tu paz.